Salimos de Siem Reap con rumbo a Batabang. Tenemos que ver la Batcave. Vais a flipar. Resulta que hay una cueva en Batabang donde a una hora determinada y por 0 euros puedes observar la salida de millones y millones de murciélagos que van a comer al lago Chandler. Y resulta que es la cueva donde más murciélagos debe haber del planeta, porque más o menos están como 40 minutos saliendo murciélagos así. Absolutamente demasiado. Nos volvemos a subir a la moto para hacer los últimos kilómetros que nos separan de Batabang. Vamos a ver un tren de bambú. A mí personalmente me parece muy turístico, pero bueno, parece ser que hay que visitarlo. Es una cosa más en el camino, pero justamente encontramos este sitio donde hacen con la pasta del arroz triturado la masa con la que se cocinan muchísimos platos, como por ejemplo unos tipos de rollitos que son súper famosos aquí, están en todos los platos, los hacen con pasta de arroz. Estas personas están aquí todo el día y nos hemos parado para ver cuál es el proceso y el trabajazo que llevan. Esto es un juego local, algún tipo de apuesta, no sabemos el juego cómo es, pero estamos en la estación donde va el tren de bambú, que es una turistada que no vamos a hacer, solo vienen turistas, se montan en un carrito y te llevan por 5 dólares. Pero casualmente en un sitio como este, donde esperábamos no ver nada, hacer un par de fotos y ya está, encontramos esto. For you, okay. And for you, which one you want? No, because I don't have money. Okay, you don't have, but you just point. Which one you Okay, want? here. Sure? For me, yes. Sure? Tiger. No, tiger. No? Tiger. Tiger. No tiger, no. No? Yeah. Okay. Fish. Tiger good? Fish. Tiger good? I don't know. Fish food. Fish food. El chico del hotel, al que le hemos preguntado la ruta o los puntos a dónde ir, nos ha dicho que el tren de bambú básicamente puede ser como un poco timo o algo así, aunque no sabemos qué creer. Resulta que esta gente te monta aquí por 5 dólares en los carritos estos y te llevan a 10 kilómetros, pero resulta que cuando te llevan a 10 kilómetros parece ser que luego para volver te piden más dinero. Entonces no sabemos si eso es así realmente o no, o sí, entonces no lo vamos a hacer, además de que vemos que solamente se suben turistas, lo cual para nosotros lo descarta absolutamente. Pero el sistema es curioso, montan las ruedas estas encima de los raíles, que debe ser un trozo de vía de 10 kilómetros que ha quedado obsoleto. Y encima de los carriles estos montan esas plataformas, así, te montan a los turistas encima de eso y los llevan de paseo. Agarramos la moto y nos vamos a Kampot, donde existe una plantación de pimienta.
la más extensa que yo he conocido jamás. Dos franceses muy jóvenes, después de visitar varias veces la zona, deciden quedarse aquí e implantar un negocio de pimienta que exporta 400 toneladas de pimienta. Y son más de 40 variedades las que cultivan. Jamás supe nada de dónde salía la pimienta del mundo, pero fijaros que sale de aquí. Dan trabajo a tiempo completo a 150 personas del pueblo, con lo cual estos dos franceses se han convertido en una pareja muy importante. Es una empresa importantísima aquí en el pueblo de Campot. Daros cuenta que son súper conocidos y generan muchísima riqueza en la zona. No me quedó más remedio que esperar a la sombra tomándome algo fresquito. Ya me conocéis. Una tarde nos decidimos a visitar las famosas salinas de Campot. Una instalación en la que se va pagando con una excursión que te lleva con el minibús y les cobran a los turistas una cantidad de dinero. Nosotros decidimos ir por la tarde. Además, al no considerarnos turistas, consideramos que no tendríamos que pagar. Las salinas son como tantas otras que hay en multitud de sitios, con la peculiaridad de que aquí todo se hace a mano, se carga a mano, no hay ningún tipo de maquinaria y todo se hace con el trabajo animal. Y digo animal porque estas personas trabajan como animales. Desde bien temprano por la mañana y aprovechando las horas finales del día, se dedican a esto, a cargar estos sacos con 15 o 20 kilos de sal cada uno y los transportan hasta estas casetas donde la dejan para que se seque. El trabajo es infernal y a las horas centrales del día no se puede realizar. Tuvimos muchísima suerte de poder ver esto. Se nos echa la tarde encima y ya con pocas horas de luz, mañana le vamos a dar un buen tute a la moto, vamos a hacer una ruta bastante larga y a pleno sol. Así que me paro en este taller a cambiar el aceite porque siempre lo cambiamos cuando corresponde, cuando lleva sus kilómetros, mantenimiento escrupuloso. Y además llevamos siempre 1 litro de recambio. 1 liter. Nos hemos parado en mitad de un pueblo camboyano, en una isla cerca de Campot. Y como veis aquí no hay BMWs GS 1200 ni ese tipo de motos. Estos son los mecánicos que arreglan las motos de este país. Vale, servicio a la puerta. Hoy estamos en el Parque Nacional de Bokor. Es una montaña que está a unos 30-40 kilómetros de Campot. Y sinceramente, mientras subíamos con la moto era un sitio espectacular. Entre bosques, una carretera de montaña de esas que nos gustan a los moteros, temperatura motera, o sea, camiseta. Y la verdad es que una vez que llegamos arriba te encuentras con una serie de construcciones. Aquí los franceses intentaron hacer como una especie de colonia, bueno, la hicieron porque colonizaron el país y se vinieron a establecer aquí, querían hacer como una residencia de verano para los franceses millonarios. Entonces nos encontramos montones de construcciones modernas como esa que se ve al fondo, o como ese pabellón, como esa construcción,
como aquella especie de pagoda que se está haciendo nueva. Y luego vemos templos como este, que no sé los años que puede tener, pero una pila de años. Entonces es el sitio más raro en el que hemos estado en Camboya. Por una parte tiene todo lo que es la historia milenaria, algún templo, alguna pagoda, algún lugar como este, pero en la misma montaña están construyendo una cantidad de hoteles y de albergues, y no caros, porque hemos visto un letrero que ponía ahí $5 la cama, con lo cual son macro hoteles de 2, 3, 4.000 personas. Creo que piensan hacer de este paraje un centro turístico. Las vistas con esta cámara no se van a apreciar porque estamos aproximadamente a 1000 metros y se ve perfectamente todo lo que es el... Entramos en la... adentro en la pagoda, te encuentras totalmente abandonadas, columnas, estatuas y este tambor, que hay que mirar la altura, un tambor de estos de templo. Esto se cuelga del techo con esa anilla y se le golpea con una especie de maza. Está totalmente abandonado. No lo entiendo. Este lugar debe tener miles de años. Y luego tenemos esa pagoda que también para nosotros es absolutamente incomprensible porque es nueva. Pero no hay nadie. Ese es el sitio más extraño. Estoy conduciendo la Morning Glory. ¡Uy, mi Morning Glory! ¡Vámonos! Bueno, pues parece que nos quedamos sin Morning Glory. Un mes y medio con ella, Vietnam, Camboya, y ahora ha venido un chico francés que ha aprendido ayer a llevar moto y se la quiere llevar a Laos, 4 meses. Ha aprendido ayer, increíble. Así que nosotros nos despedimos de la moto y a partir de ahora seremos turistas normales. Sí, poco. A 300, 400 kilómetros le cambiamos el aceite. Y las etapas que eran más largas de... Se va. A partir de ahora, la última semana...